Realmente la música tiene que ser, es un placer. La música, como mi profesora de piano decía muy claramente, claro, la música tiene que ser un placer artístico, lo que sientes, lo que oyes, pero no solamente eso, también es un placer físico. Cuando uno toca su instrumento y está conectado con el instrumento, te da placer, es algo que te conecta físicamente así no sonara. A mí me fascina tocar tambores, aparte del sonido, es la cuestión física, o tocar piano, me encanta. Otros instrumentos no me siento cómodo, hay gente que se siente cómodo con otros instrumentos. Entonces ese es un placer artístico, físico. Y lo otro que es muy importante en el jazz y en el Latin Jazz es la espontaneidad, porque esta música que estamos tocando acá, y lo que hace que entre dentro del género del jazz, es la espontaneidad y la improvisación. Entonces, aunque por ejemplo ahorita estamos ensayando un tema y el tema es muy específico en muchas cosas, tiene otras cosas que no, entonces siempre hay espontaneidad, siempre es un juego, es como conversar entre todos y todos los músicos van aportando cosas y eso te causa felicidad. Es como si todos empezáramos a contar chistes y nos riéramos todos y cada vez nos reímos más y pasamos un momento maravilloso en comunidad. Esa es la magia del jazz, la espontaneidad, y es un juego, porque a veces uno hace cosas que son inesperadas y sorprende al otro y uno se ríe y uno dice, wow, ¿tú hiciste esto? No, tú hiciste lo otro. Lo mantiene fresco, siempre, aunque tú toques el mismo tema, siempre va a sonar diferente. Cada vez un concierto de un grupo es una experiencia diferente. Y aunque todas las músicas manejan un poco la espontaneidad y todo, pero son un poco más estrictas en la composición. El jazz es un tipo de música que permite esa creación espontánea. Y por eso es una de las músicas tal vez más importantes del siglo XX y que ha trascendido las barreras de todos los países. Aunque es un género que nació en los Estados Unidos, el jazz es una música que se interpreta en todo el mundo y se combina con los ritmos y las influencias y las tradiciones de cada lugar del mundo, porque representa eso. Aquí no hay, aunque haya en este caso el grupo esté bajo mi nombre o yo ponga las composiciones, no es que sea mi grupo, aquí todos somos iguales y todos aportamos y todos jugamos. Y es muy democrático, esa es la magia del jazz. Yo crecí en Bogotá, Colombia, y tuve la fortuna de crecer en una familia musical. Mis abuelos eran músicos, mis tíos, uno era músico, otro todavía lo es. Mis dos tíos en los años 60 se vinieron a vivir a la ciudad de Nueva York y hicieron una gran carrera muy importante dentro de la música latina en Nueva York. Tocaron con grandes del jazz y de la salsa en Nueva York. Entonces yo crecí con toda esa música maravillosa que se hacía acá, pero viviendo en Bogotá, porque tenía toda esa información en mi casa. Y la música comercial que se oía en Bogotá en esa época, mucho pop americano, rock en español y las músicas tradicionales colombianas. Entonces yo creo que tuve la fortuna de tener un espectro sonoro de mucha música clásica, mi mamá amante de la música clásica, y pues todo eso se vuelve en las influencias, aunque a pesar de que digamos que toque las tumbadoras, que es un instrumento tradicional cubano, que viene en la música afrocaribeña sobre todo, pues mis influencias son de muchos otros géneros y trato de aplicar esa influencia en la música que hago. Bueno, yo empecé mis estudios musicales no tan joven. Yo tuve una formación como de educación
de una persona del común corriente clase media en Bogotá hasta los 14 años. Y ahí me enamoré de la música. Encontré todas esas grabaciones que estaban en mi casa y decidí, me enamoré profundamente hasta que convencí a mi mamá de que yo quería ser músico. Y apenas dijimos, listo, va a ser músico, tiene que estudiar. Entonces inmediatamente entré al programa infantil y juvenil de la Universidad Javeriana en Bogotá y ahí comencé unos estudios muy serios de música al mismo tiempo que estaba en el colegio. Cuando terminé mis estudios del colegio, en el año 93, del bachillerato, entré a la carrera de música de la Universidad Javeriana. Comencé estudiando percusión sinfónica, después me retiré un poco de instrumento y de tener un énfasis y seguí practicando mucho la música popular. Toda la música popular la aprendí tocando en la calle, tocando con gente muy importante, con los cubanos que llegaban a Bogotá, con gente, con americanos, con todo tocando. Y en la universidad estudiaba todos los días música clásica, por las mañanas. Entonces tenía esos dos mundos paralelos de música clásica y las músicas populares. Y terminé mis estudios en el año 1998, que en 1998 porque en el 99 me vine a vivir a los Estados Unidos y de ahí he seguido estudiando mucho por mi cuenta, practicando mucho y sobre todo tocando con muchos músicos maravillosos de acá de los Estados Unidos que han sido mi mayor escuela. Entonces mis estudios formales los hice en Colombia y ya cuando llegué aquí a los Estados Unidos pues así me Para mí, venir a los Estados Unidos ha sido una experiencia realmente inigualable, porque mucha de la música que yo había escuchado toda la vida se hizo acá. Ese estilo se generó en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Nueva York se encuentran muchas culturas y es una ciudad donde uno como inmigrante no se siente extraño. Es una ciudad que invita al inmigrante porque todos son inmigrantes, todos vienen de algún lado. Y eso es muy difícil encontrarlo en cualquier otra ciudad del mundo. Y ese fenómeno hace que haya una influencia constante y un flujo constante de músicos y de culturas que se está enriqueciendo uno. Entonces mi meta siempre era llegar acá y poder desarrollarme en Nueva York por eso. Otra cosa, cuando estaba en Colombia a veces me estaba preparando para venir para acá, pero ahora que ya he logrado ciertas metas y ciertos propósitos en Nueva York y empieza la parte más de uno de investigación de su identidad, pues obviamente está la parte en la que me regresa a buscar mis propias raíces a Colombia. Últimamente he regresado mucho a mi país y ha sido un regreso no solo de enriquecimiento cultural, sino espiritual. Volver y estar muy seguido en mi país y reenamorarme, por decirlo de alguna manera, de la riqueza cultural de mi país y de lo que somos los colombianos. A pesar de todos los problemas que haya, porque todos los lugares tienen problemas, ningún lugar es perfecto, Colombia tiene una riqueza impresionante en la calidad de la gente y culturalmente, obviamente. Y venir a los Estados Unidos y aportar mi visión de lo que podemos hacer como colombianos dentro de un género del Latin Jazz que siempre ha sido más orientado a la música afrocaribeña, pero Colombia también es Caribe.
y tiene una aproximación un poco diferente. Entonces, en ese espacio, para mí estar en los Estados Unidos ha sido maravilloso, y sobre todo también que ha sido una ventana al mundo. De aquí he podido salir a lugares donde jamás pensé que yo iba a estar en la vida, y se me dio la oportunidad de estar en esos lugares gracias a que he estado acá en Nueva York tocando con grandes músicos muy reconocidos en todas partes. Creo que la música latinoamericana somos todos primos hermanos. Hay fronteras y hay diferencias. Han sido diferencias que, charlaba con un amigo investigador, que han sido muy circunstanciales, por cómo se formaron los países, por las colonias, por los tipos de virreinatos que habían en las Américas. Entonces habían diferentes leyes que hacían que la relación con el negro y con el indígena fueran diferentes. En algunas acabaron con los indígenas, en algunos permitieron a los negros mantener su tambor y mantener su idioma, pero en la raíz viene del mismo lugar. Entonces, por eso vemos una conexión muy fuerte entre lo que es un bambuco colombiano, un currulao de chocó colombiano, un vals peruano, una chacarera argentina, una cueca chilena. Hay un punto de conexión entre todo eso. Pienso que la canción latinoamericana ha sido una gran influencia para todos. Primero porque surgió en un momento de necesidad de expresión muy fuerte en Latinoamérica por tanta opresión que había en esa época. La música siempre sale en épocas donde se necesita expresar, se necesita decir cosas que no se pueden decir tan libremente. Es una manera de llevar mensajes un poquito en clave. A través de la poesía y de la música, muchos mensajes profundos logran llegar más lejos porque no están dentro de los códigos de las grandes dictaduras. Pero la música ha sido muy importante, y también creo que fue muy importante porque dio a conocer muchos ritmos del sur de Latinoamérica en otras partes de Latinoamérica. Para mí fue muy importante. Yo toqué por muchos años con una gran cantante que se llama Lila Downs, mexicana, y ella para mí es una de las cantantes latinoamericanas más importantes del momento, y que continúa ese movimiento de canción latinoamericana, porque su música habla de justicia social, de protesta, de música de la raíz, con músicas indígenas, músicas negras. Y tuve la oportunidad de alternar y tocar con Mercedes Sosa en Argentina, en Córdoba, con Lila. Y pues estar compartiendo con músicos de todos estos lugares que tienen esa esencia tan fuerte de la música latinoamericana, pues me ha influenciado mucho en cómo yo aproximo la rítmica en los tambores, porque estas tumbadoras obviamente nacieron en Cuba y parten de la música cubana, pero también se han universalizado, son un instrumento que supera las fronteras de un género musical. Y uno puede aplicar muchos ritmos latinoamericanos y de pronto estar tocando y pensar el 6x8 más como un landó que un dendé afrocubano, o pensarlo más como un mapalé colombiano, que no tiene tumbadoras, pero el tambor lo permite. Entonces, esa ha sido mi influencia. Bueno, la energía del estudio de grabaciones no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque todo lo que está haciendo queda grabado, para empezar. Entonces cualquier error queda ya en la historia. Pero claro, en vivo es muy importante y la música está hecha para comunicar. Entonces en vivo tienes esa retroalimentación inmediata, ¿cierto? Que tú tocas y el público recibe eso. En el estudio no está eso inmediatamente, pero el estudio puede ser algo que se vuelve un poco más, yo lo diría como sagrado, porque no hay público, no hay audiencia, es solamente concentrado en la música. No es fácil encontrar una energía, cuando uno está en un grupo, una energía pura de conexión en el estudio, pero se puede. A mí me ha ayudado mucho que mucha de la música que yo grabo, primero la toco en vivo. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Bonafide una vez al mes. Todos los meses
estrenamos un tema nuevo y vamos desarrollando la música de manera que de aquí a un año, por ejemplo, vamos a tener un nuevo repertorio en el cual hemos tocado mucho. Entonces, cuando uno ha tocado, está la energía del público, está la energía de los músicos y la música puede ir para caminos que yo como compositor de pronto no había pensado, pero los otros músicos lo sintieron. Uno ve la reacción de la gente, la energía, uno siente todo eso y cuando yo voy al estudio ya tengo una experiencia con los temas que se han grabado y pienso en cómo funciona mejor en vivo y cómo funciona mejor en la grabación. Vamos a estrenar una pieza que originalmente la compuse para un DVD que hizo la Latin Percussion. Es como un guaguancó rumba, descarga, que se llama Rumba Panora. Es una melodía muy expresiva, pero combinado con la magia fuerte, rítmica, afrocubana y un poquito suramericana. Y el tema lo acabamos de ensayar, vamos a tocarlo por primera vez, mi mamá está acá, lo va a escuchar por primera vez, ya en vivo. Special time of the night when we premiere one song. This is a very special song for me. I wrote it a couple of years ago, just the melody, but I really never played it live. It was part of a DVD that I did for Latin Percussion. And it's very good because May is the month of the mothers, celebrate Mother's Day. And I wrote this tune dedicated to my mother. My mother is right there. I wrote this tune for her. And she likes a lot the Cuban music and the clave and the guaguancó and the rumba. So this tune is entitled Rumba Panora. Rumba for Nora. Woo! Solo quiero agregar que mis amigos que vean este video, que quieren compartir, si están en la ciudad de Nueva York, pueden buscarme en samueltorres.com y pueden buscarla en el club Bonafide en Nueva York, aquí en el East Midtown de Nueva York. Y estamos una vez al mes acá, es un club muy ecléctico, de jazz, música africana, música latinoamericana, latin jazz, funky, y que nos vengan a ver y apoyar. Y esta es la manera como nos podemos mantener haciendo música, es con esta retroalimentación que nos dan pues, los amantes de la música que vienen a apoyarnos.